Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, para quien no me conozca, no hayamos tenido la oportunidad de compartir alguna sesión de los diplomados que imparte la Escuela Judicial Electoral. Yo soy licenciado en Sociología con una maestría en Derechos Humanos y actualmente curso el doctorado en Derecho Electoral que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión con motivo de este módulo sobre historia de la democracia en México, que forma parte del diplomado sobre mecanismos de participación ciudadana o de participación o de democracia directa que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de revisar el programa, la convocatoria y los documentos que les hicieron llegar de manera adjunta cuando se inscribieron al curso, pero bueno, pues este módulo es más como de corte histórico. El coordinador de este diplomado es el doctor Luis Octavio Vado, y supongo que los primeros módulos tienen un carácter más de tipo introductorio, para después ya entrar propiamente a el estudio, el análisis de las características que definen a los distintos mecanismos de democracia directa que podemos identificar hoy en día prácticamente en cualquier comunidad política del mundo. En tal sentido, bueno, ustedes ya tuvieron oportunidad de discutir con el maestro Fernando de la Pesa estos aspectos más bien de tipo teórico, conceptual, que pues sirven como base epistemológica, epistémica para el desarrollo de los demás temas. Este segundo módulo, entiendo que, de acuerdo a cómo está estructurado el curso, que tiene un propósito más como de contextualizar, ¿no? Ya vimos como la parte cognoscitiva, teórica, conceptual, etcétera. Ahora vamos a ver más bien cómo se han ido aplicando a lo largo de la historia de las democracias contemporáneas estos conceptos, ¿no? Cómo los podemos advertir en la práctica. En tal sentido, lo que vamos a revisar es pues algunos antecedentes históricos del caso mexicano para identificar algunos atisbos, algunos avisos, el germen de la democracia en nuestro país, ¿no? En tal sentido, bueno, pues quizás resulte un poquito tedioso por la propia naturaleza del módulo, considerando también que son las 8 de la mañana, pues espero que no les resulte en demasía tedioso, sino más bien interesante, y bueno, con el propósito de que sea justamente más ameno, que no resulte tan pesado. Me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint. Por lo regular, yo siempre utilizo este tipo de recursos porque pues me parece que son sumamente útiles justamente como apoyo didáctico. Entonces, les voy a compartir la presentación. Básicamente el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos históricos del México independiente a principios del siglo XX, y el día de mañana vamos a revisar todo el desarrollo democrático que hemos tenido pues ya en la época moderna, en particular a partir del periodo postrevolucionario, que es cuando se comienzan a gestar las instituciones políticas, sociales, incluso culturales, que hoy en día pues nos colocan en este estado de cosas en el que estamos insertos. Bueno, les comparto la presentación. También, bueno, dos consideraciones para quien le interese. La presentación, con todo gusto se las puedo compartir. No tienen más que solicitármela por correo electrónico. Mi correo es rafael.caballero@te.gov.mx. Estos materiales, pues bueno, yo los preparo. En general, bueno, pues distintos colegas también se dan a la tarea de preparar estos materiales, y son, pues naturalmente, de dominio público, con fines de divulgación, de capacitación y de formación, ¿no? La segunda consideración, ya para comenzar, se refiere a que, bueno, con independencia de que yo pueda hacer ahí una o dos pausas para que podamos abrir un intercambio de opiniones, si alguien a lo largo de la exposición desea hacer alguna intervención
para brindar algún aporte, para plantear alguna inquietud, para hacer alguna puntualización, por favor, siéntase con la absoluta confianza de hacerlo. Yo siempre comento que los procesos de aprendizaje son de ida y vuelta. Yo comparto los planteamientos de Paulo Freire, que entiende el proceso o los procesos de educación justamente como un proceso circular, en donde todos los participantes siempre aprenden algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esa premisa, insisto en que si alguien tiene alguna aportación que hacer, alguna puntualización o desea plantear alguna cuestión para generar un debate, una discusión puntual, bueno, por favor, lo haga con absoluta confianza. Bueno, no quisiera que nos remontáramos tan atrás en el tiempo, en la línea histórica, pero me pareció importante comenzar por antecedente solamente para identificar algunas similitudes respecto a el modo de producción que existía en América Latina o lo que hoy es América Latina, y lo que existía en Europa durante buena parte de la historia moderna, ¿no? Me refiero en particular a que perdón, me están planteando una consulta. Si alguien de tecnologías está, ¿cuál es el que consideras que tiene más posibilidades de uso exitoso en México y por qué? Mi duda es, esta se refiere a un modelo de participación ciudadana. Sí, entiendo que sí. La dinámica de los distintos diplomados consiste en que se plantee una pregunta detonante a partir de la cual justamente puedan formular algún tipo de reflexión, retomando los contenidos, naturalmente, que se hayan revisado en el diplomado, ¿no? Entonces, entiendo que justo esta formulación que hace el doctor Luis Octavio Vado consiste en que ustedes identifiquen cuál es el mecanismo de participación ciudadana que puede tener mayor éxito en el caso mexicano. De hecho, bueno, como ustedes lo van a ver, hay muchas figuras de participación ciudadana directa o de democracia directa o semidirecta que ya han sido adoptadas en el sistema político electoral mexicano. Entonces, pues a lo mejor podrían hacer una reflexión acerca de cómo han funcionado esos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Las candidaturas independientes, la consulta popular. Hoy en día estamos viviendo un proceso de revocación de mandato que, bueno, tiene muchísimas particularidades, muchísimas aristas que pues ameritan infinidad de discusiones. Entonces, bueno, pues ese es el propósito. Entonces, sí, la idea es que reflexiones sobre uno de los mecanismos que van a revisar para que expliquen por qué podría tener o ha tenido mayores posibilidades de éxito en nuestro país. Bueno, continuamos con la exposición. Entonces, les decía que, bueno, no quise remontarme demasiado en el tiempo, pero me pareció importante hacer este apunte o comentar este apunte sobre la estructura social, económica y política que existía, en particular durante el Imperio Azteca en nuestro país, sobre todo, les decía, para identificar algunas similitudes con el modelo de producción o con el modo de producción feudal que existía en Europa. La principal característica que podemos advertir es que la organización era sumamente jerarquizada, ¿no? Había una pirámide social, económica, política, en donde en la punta aparecía, por supuesto, la clase noble, como ocurría igualmente en el caso del feudalismo, ¿no? En el caso de Europa teníamos monarcas, teníamos distintos nobles. En el caso de las comunidades prehispánicas, bueno, pues igualmente la clase gobernante era una clase noble, el poder se renovaba, no periódicamente, sino que se renovaba de manera sucesoria, ¿no? Es decir, que se heredaba. En algunos casos, bueno, no precisamente por línea sanguínea, pero sí a partir de la élite dominante, ¿no? En el caso mexicano, pues sabemos que el Imperio Azteca tenía en la cúspide de la organización social y política al güey Tlatoani y que era el máximo dirigente de la comunidad política, de la sociedad mexica, y que justamente debajo del Tlatoani estaba la clase noble, como ocurría, reitero, en el caso europeo, ¿no? Debajo del monarca
monarca, pues estaban todos los nobles. También en el caso del Imperio Azteca, teníamos debajo de estos dos primeros estratos a los mercaderes, a los plebeyos y en la parte baja de la pirámide a los esclavos. Bueno, este modelo nos habla quizás de una suerte de híbrido entre el modo de producción esclavista y el modo de producción propiamente feudal. Sin embargo, bueno, pues si lo comparamos justamente con el modo de producción feudal, nos podemos dar cuenta de que tanto en este caso del modo de producción europeo feudal como en el caso prehispánico, podemos advertir una clase sumamente importante que tuvo gran relevancia, sobre todo para el caso europeo, y que se refiere a los mercaderes, ¿no? Finalmente, en el caso europeo, la clase o los mercaderes, quienes comerciaban, se constituyeron en la clase burguesa, que finalmente ocupó un lugar importante, de alguna forma sigue ocupando un lugar importante, aunque la categoría ha sufrido distintas variaciones. Hoy en día la podemos interpretar desde distintos puntos de vista, desde distintas corrientes filosóficas, teóricas y demás, pero bueno, el caso es que esta clase dedicada al comercio ocupó un lugar sumamente importante en la estratificación social, tanto en el caso del feudalismo europeo como en el caso de la organización política y económica prehispánica. Y bueno, como ocurre prácticamente en cualquier sociedad, en cualquier época del mundo, hay una base social que es la más numerosa y que está integrada evidentemente por el grueso de la población. En este caso, pues estamos hablando de los plebeyos o de los esclavos, ¿no? Actualmente, bueno, pues por supuesto no podríamos hablar de una clase social plebeya o esclavo, o esclavizada, en el entendido de que justamente la democracia contribuye a equiparar las condiciones de la humanidad, ¿no? Sabemos que principios básicos de la democracia, que incluso representan el fundamento ideológico desde su génesis, hablando de las democracias contemporáneas, desde la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, se refieren a la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Son tres principios fundamentales de las democracias modernas. Bueno, entonces tenemos que en el caso prehispánico existía nula movilidad social o casi nula, existía un enorme y bien coordinado sistema administrativo y de tributación, que esto también me parece importante comentarlo, porque evidentemente en cualquier sociedad, en cualquier civilización a lo largo de la historia, ustedes saben tanto como yo que suele existir o solía existir algún tipo de organización administrativa justamente para el ejercicio del gobierno y para la administración de los bienes. Naturalmente no podríamos referirnos a esos bienes como bienes públicos, dado que, pues bueno, en realidad el sistema de producción funcionaba muy distinto a cómo funciona el capitalismo, por ejemplo, que es el modelo de producción que define a las democracias contemporáneas. Bueno, a continuación tenemos la estratificación social que podemos identificar, social y política que podemos identificar durante la colonia, ¿no? Sabemos que, bueno, pues en 1517 llegaron los primeros españoles con fines de conquista, en particular para el caso mexicano, se sufrió una cruenta guerra que terminó por hacer sucumbir a la capital del gran imperio mexica, Tenochtitlan, en 1521, ¿no? Y a partir de entonces, pues comienza un proceso político, social, económico, cultural, que definió lo que a la sazón sería justamente la época de la colonia, mejor conocida como el virreinato, ¿no? En el lado derecho de la lámina tenemos la estratificación o la pirámide social que nos habla también de la organización política que existió durante la época de la colonia. Como podemos advertir, también la organización política era sumamente jerárquica. En la punta de la pirámide aparecía el rey, el monarca, en este caso pues era el rey de España, evidentemente, que para el caso mexicano igualmente se identificaba como la máxima autoridad, aun cuando el rey se encontrara en la península
española, bueno, pues era la máxima autoridad para el caso de las colonias americanas, ¿no? Sin embargo, sabemos perfectamente que el rey tenía un representante en las colonias americanas, que era el virrey, ¿no? El virrey representaba al rey en las colonias americanas. Pero la estratificación social y política incorporaba a otras instancias. Podemos ver en la lámina, en la pirámide, que justamente debajo del rey aparecía el Consejo de Indias, que era un órgano que podríamos quizás considerar colegiado y que se encargaba de atender todos los asuntos que tenía que ver justamente con la colonia o con las colonias de América, ¿no? Y por debajo o casi a la par podríamos considerarlo, aunque en la pirámide se pone por debajo, aparecía la Casa de Contratación de Sevilla, que igual era un órgano que tenía que atender las cuestiones relacionadas con las colonias americanas, pero solamente de tipo comercial y económico. El Consejo de Indias atendía otro tipo de cuestiones, no solamente económicas, sino también políticas, sociales, de organización administrativa, etcétera. Y el caso de la Casa de Contratación de Sevilla se enfocaba solamente en las cuestiones comerciales. Si vale el símil, quizás podríamos calificarla como una suerte de cámara de comercio, ¿no? A continuación, como ya lo comentaba, y todos ustedes lo saben tanto como yo, porque nos lo enseñan desde nuestras primeras clases de historia en la primaria, el representante del rey de la corona española en América era el virrey, ¿no? Este era la máxima figura de autoridad local, pero que ejercía una representación de una persona que estaba naturalmente a la distancia, que era el rey ubicado en la península. Y un aspecto importante del virreinato consiste en las audiencias, porque eran oficinas que hoy quizás podríamos considerar como el equivalente a las oficinas de atención ciudadana o de enlace, porque eran las que recibían las peticiones de la ciudadanía, ¿no? De los habitantes, porque también es un aspecto importante, quizás en esa época no podríamos hablar de ciudadanía, por lo menos no en los términos en que la conocemos hoy en día, ¿no? Pero el caso es que las audiencias se encargaban de recibir las peticiones, las quejas y de servir justamente como ventanilla de recepción de todas estas demandas relacionadas con la administración pública, ¿no? O con las cuestiones de la organización política de la época. Y teníamos también que, bueno, para tener una mayor organización o una mejor, más articulada organización política, se contaba con gobernadores, ¿no? En las distintas provincias que integraban la colonia. Gobernadores que también en algún momento compartieron, digamos, funciones con los intendentes y con los regidores, o un regidor sumamente reconocido, bueno, más que el regidor Miguel de Domínguez, la corregidora de Querétaro es una figura sumamente importante en la historia de nuestro país, y bueno, pues justamente esta figura de los corregidores, las corregidoras, eran figuras de autoridad, pero de tipo local, ¿no? Quizás un equivalente, como les digo, a los actuales gobernadores, en aquella época también existían gobernadores e intendentes. Y por último, tenemos que la base de la pirámide de la organización política y de alguna forma de la organización social se refiere a los ayuntamientos. Recordemos que el ayuntamiento es una figura de organización política que justamente llegó con la llegada igualmente de los españoles. El primer ayuntamiento que se formó no solamente en territorio mexicano, sino en general en toda América Latina, es el que fundó Cortés en Veracruz, ¿no? En Veracruz tenemos el ayuntamiento más antiguo de todo el continente americano. Entonces, bueno, esta es, digamos, como la estratificación, la organización social y política que existía durante el virreinato, en la colonia. Del lado izquierdo de la lámina tenemos algunos apuntes complementarios. Bueno, la caída de Tenochtitlan en 1521, ya la comenté, justamente con posterioridad a este evento de la caída de Tenochtitlan, el derrocamiento del Imperio Azteca, tenemos que Hernán Cortés fue designado gobernador y capitán general de la Nueva España. Y en el periodo que va,
posterior a este nombramiento de Cortés, ya con miras a establecer toda una estructura de administración pública, una estructura de organización política, tenemos un periodo que va de 1527 a 1531, en donde se instauró la Real Audiencia por cédula real, por mandato del monarca español, primero a cargo de Nuño Beltrán de Guzmán y una segunda emisión de estas audiencias presidida por Sebastián Ramírez de Fuentes en 1531. Y finalmente en 1535 es que se establece propiamente el virreinato con esta estructura que acabamos de comentar. Nos comenta el maestro Joel López que el virreinato de la Nueva España no se llamaba colonias, que sí eran nombradas así en lo que hoy son los Estados Unidos. Una fuente obligada de lo mencionado es el libro Historia del Derecho en México de Oscar Cruz Barney de Oxford. Bueno, en efecto, bueno, este es un debate, ¿no? Porque en efecto las colonias denominadas tal cual, pues se refieren a las que se establecieron en Norteamérica, ¿no? Las primeras poblaciones que llegaron de Inglaterra. En realidad, pues es más una expresión coloquial la que utilizamos para referirnos a el virreinato como colonia, porque en realidad, pues justamente como podemos advertir, la estructura no era propiamente como de una colonia, sino que era una estructura política, social y económica, digamos que un tanto más sofisticada. Si comparamos las características del virreinato en lo que hoy es América Latina con las características de las colonias que establecieron países como Francia o el Reino Unido en África, pues advertiremos que son considerablemente distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues aun cuando está a debate esta expresión de colonias en América, me parece que tiene razón nuestro compañero Joel al advertir que quizás no es una expresión precisa. Reitero, si consideramos incluso algunos otros ejemplos alrededor del mundo, por ejemplo, en África, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el movimiento insurgente. Les decía que, bueno, la idea es que hagamos como un antecedente histórico, pero revisar 200 bueno, si partimos desde la época de prehispánica a la actualidad, estamos hablando de más de 5 siglos de historia, abordarlos en 2 horas y con la memoria de su servidor sería absolutamente imposible. Entonces, vamos a identificar solamente algunos de los eventos más importantes de la historia de nuestro país, sobre todo con la intención, como les decía desde el inicio, de advertir algunos atisbos, algunos elementos, algunos eventos que quizás nos pudieran hablar del germen, de la génesis, de los antecedentes, de lo que hoy podríamos considerar como, como la democracia, ¿no? Entonces, bueno, a continuación, después de la época de la colonia, sabemos que se llegó el movimiento insurgente, que este movimiento fue impulsado sobre todo por una clase social, si la podemos denominar de esta forma, haciendo una alegoría de los planteamientos marxistas, ¿no? Un estrato social a los criollos, ¿no? Recordemos que la organización, digamos, social en el virreinato tenía también un fuerte componente étnico, ¿no? Es decir, que la estratificación estrictamente social tenía que ver con el origen étnico de las personas, ¿no? Quienes habían nacido en España, que eran denominados peninsulares, ocupaban, digamos, como la parte más alta de la pirámide en términos de estratificación estrictamente social, ¿no? Por supuesto que pues esta estratificación social también tenía un reflejo, una repercusión en la organización política. ¿Por qué? Porque los peninsulares no solamente eran la clase, digamos, más acomodada en términos económicos, sino que era la clase que tenía mayores privilegios y mayor acceso a los cargos de la administración pública, ¿no? Y a continuación venía justamente la clase
criolla, ¿no? Que eran descendientes de peninsulares, de españoles, pero ya nacidos en América. Ejemplos de ellos son justamente los líderes del movimiento insurgente, Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera, ¿no? Eran gente que tenían acceso a la educación, a la instrucción militar, a este tipo de actividades que pues no eran accesibles para toda la población, en particular para los indígenas, ¿no? Pero bueno, pues justamente la clase criolla ocupaba un lugar pues un tanto delimitado en comparación con la clase peninsular. Y bueno, pues era una clase, me refiero a la clase criolla, era un conjunto de personas instruidas, como les comento. Sabemos que Miguel Hidalgo fue considerablemente influido por los autores del enciclopedismo francés, ¿no? Voltaire, Diderot, Rousseau, etcétera, y que esto alentó justamente las ideas libertarias de Hidalgo y del grupo de insurgentes que finalmente dieron inicio a la guerra de independencia, ¿no? En el tercer apunte de esta lámina tenemos la arenga que se atribuye a Miguel Hidalgo justamente en la gesta del movimiento insurgente. Hoy en día, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo y los distintos titulares del Ejecutivo en las entidades federativas, me refiero a gobernadores y a alcaldes, presidentes, presidentas municipales, rememoran este evento histórico, como todos lo sabemos, el 15 de septiembre por la noche, y en todos los casos se grita Viva México, ¿no? En ese entonces, pues evidentemente Hidalgo no pudo haber gritado Viva México porque México no existía, justamente lo que existía era el virreinato de la Nueva España. Y por lo tanto, les digo, no pudo haber hecho esta arenga, que bueno, pues hoy se utiliza en cada celebración de la independencia, y lo que se dice que gritó Hidalgo en realidad fue viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Recordemos que el estandarte de la Virgen de Guadalupe fue enarbolado por Hidalgo como un símbolo del inicio de la independencia, y el complemento de esta arenga se refiere a viva Fernando VII y muera el mal gobierno, ¿no? En realidad, Hidalgo no hizo una arenga por la independencia de México, aun cuando el movimiento hubiese estado, digamos, dirigido hacia allá, o por lo menos una vez que inició, se dirigió hacia ese propósito, ¿no? Pero en el origen, recordemos que justo en el momento en que estalla la guerra de independencia, en España se estaba viviendo un conflicto político bastante complicado, porque había sido desplazado, se encontraba preso justamente el monarca, Fernando VII, ¿no? Había sido sustituido por el hermano de Napoleón III, quien, bueno, es conocido como Pepe Botella, y a quienes le atribuyen una afición al alcohol. Realmente este también es uno de los grandes mitos de la historia, hasta donde yo sé, no es algo que se pueda acreditar plenamente. Pero bueno, el caso es que con la aprehensión del monarca español, pues existía un vacío de poder que pudo haber sido advertido por los insurgentes en lo que hoy es México como una oportunidad justamente para solicitar una mayor apertura para la clase criolla, a efecto de que tuviera mayores posibilidades de ocupar los cargos públicos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el siguiente apunte me pareció importante comentarlo porque se refiere a uno de los atisbos de la democracia contemporánea, o de lo que hoy podríamos considerar como la democracia contemporánea en nuestro país. Y este evento consiste en la abolición de la esclavitud que llevó a cabo justamente Miguel Hidalgo. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ok, gracias. Sí, ¿Por qué es importante este evento? Bueno, pues porque ya comentábamos que los pilares de la democracia, que en el origen fueron considerados quizás como un fundamento ideológico, con posterioridad se convirtieron en derechos fundamentales. Hoy en día no podríamos entender una democracia
en la que estuviera ausente justamente el reconocimiento del derecho a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, que son los tres pilares que enarbolaron los revolucionarios franceses, y que, como reitero, pues sirven de sustento ideológico de las democracias contemporáneas, pero que podemos entender ya en términos materiales como derechos, ¿no? Entonces, el hecho de que Miguel Hidalgo haya abolido la esclavitud y con ello haya sentado un precedente importante en términos de dignificación de la naturaleza humana, me parece un evento que vale la pena destacar en esta sesión. Bueno, para cerrar este primer capítulo del movimiento insurgente, como todos ustedes saben, el grito de independencia se dio, o bueno, el grito de Dolores se dio en justamente lo que hoy es Dolores Hidalgo, Guanajuato, y después pues fue avanzando la guerra de rebelión y se fueron sumando más adeptos, ¿no? El contingente de insurgentes llegó hasta las afueras de la Ciudad de México y justamente en el Monte de las Cruces, Miguel Hidalgo decidió no incursionar en la Ciudad de México. Hay muchas teorías, muchas hipótesis acerca de esta decisión que tomó Miguel Hidalgo y que pues a la sazón le significó su persecución y captura. Hay quien considera que una vez que hubiera entrado el ejército insurgente a la Ciudad de México, pues, se hubiera consumado la independencia o se hubiera sentado una base ya irreductible, irreversible para llegar a ese objetivo de la independencia de México. Sin embargo, bueno, pues esto no ocurrió así. Hay quienes consideran que Miguel Hidalgo, después de ver las atrocidades y el vandalismo que se había generado por las distintas o en las distintas ciudades en donde había pasado el ejército, pues decidió no ingresar a la Ciudad de México para evitar una masacre o este tipo de atrocidades a gran escala en la capital del virreinato, ¿no? En realidad, pues no sabemos bien a bien qué fue lo que ocurrió, pero pues decidieron dar marcha atrás. Esto incluso, como lo muestran los libros de historia, significó un rompimiento, un roce muy importante entre Hidalgo y Allende, y bueno, pues tomaron rumbos distintos. Finalmente, las tropas del virrey, que estaban sobre todo asentadas en el norte y que habían comenzado a avanzar hacia el centro del país para hacer frente al movimiento insurgente, pues lograron su cometido y después comenzaron a perseguir a los insurgentes, quienes se refugiaron al norte igualmente del país, de tal suerte que en Coahuila fueron finalmente apresados los insurgentes, trasladados a Chihuahua, ahí fueron ejecutados y después sus restos fueron trasladados a Guanajuato, como todos lo recordaremos, a efecto de que sus cabezas fueran exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas como una suerte de terror psicológico para evitar que se continuara el movimiento insurgente, ¿no? Bueno, a continuación, tenemos una lana que nos habla de un evento que se dio de alguna forma de manera concomitante con el inicio de la gesta de independencia. Hago referencia a las Cortes de Cádiz de 1812. Este evento es sumamente importante. Asumo que la mayoría de ustedes son abogados, abogadas, y que, bueno, pues justamente en sus clases de constitucionalismo y de historia del derecho, pues han abordado estos temas de la Constitución de Cádiz, el Estatuto de Bayona, la Constitución de Apatzingán, la Constitución del 24, la Constitución del 57, las 7 leyes, las leyes orgánicas. Todos estos elementos los vamos a comentar muy someramente en unos minutos más, pero bueno, sé que ustedes tienen un mayor conocimiento respecto a su servidor por su propia formación académica. Pero bueno, esto lo comento porque ustedes seguramente saben que la Constitución de Cádiz sentó un precedente importante para el constitucionalismo iberoamericano, es decir, todo el continente americano y lo que es España y Portugal, ¿no? Y el proceso de las Cortes de Cádiz que discutieron y aprobaron la Constitución resulta sumamente interesante en términos electorales porque tenemos que hubo participación de diputados novohispanos, es decir,
bueno, del territorio que hoy consideramos México, en España, ¿no? En Cádiz, en las Cortes que discutieron precisamente la Constitución. Les digo que en términos electorales resulta interesante porque el proceso de selección de diputados pues nos habla de un antecedente directo de los procesos electorales en nuestro país, ¿no? ¿Cómo funcionó la designación de diputados novohispanos? Bueno, en realidad en ese entonces, naturalmente no existía el voto universal, solamente podían votar, participar en política algunos ciudadanos que incluso cumplieran con ciertas condiciones, no solamente con los requisitos establecidos en la legislación de antes, no podríamos hablar de constitución, en función de que justamente estamos hablando que la primera constitución de observancia en nuestro país, que tuvo además un paso efímero, fue la Constitución de Cádiz, pero bueno, digamos que quienes podían participar en política eran solamente un grupo selecto de personas que ocuparon una posición social de cierto abolengo y que además contaran con cierta renta y que pudieran demostrarla, ¿no? Además, el voto no era de forma directa, sino que era un voto de intermediación que pasaba por 3 instancias, que son justamente las que se refieren en la lámina. La primera instancia se refiere a las juntas de parroquia, ¿no? Es decir, que en la parroquia, que además significaba en aquella época un lugar de reunión, un lugar de concentración cívica y, como podemos advertir, también de concentración política, y que esto también nos explica de alguna forma por qué la gesta de independencia se da en la iglesia de Dolores Hidalgo al repicar las campanas. Bueno, pues es justamente porque las parroquias, las iglesias ocupaban un lugar preponderante en la organización social y política de la época. Bueno, volviendo al tema de la convocatoria a Cortes de Cádiz, tenemos que en primer lugar se llevaba a cabo una elección preliminar justamente en las parroquias, que eran entendidas como juntas electorales de parroquia, precisamente. 150 ciudadanos avecindados y residentes en una comunidad, se elegía a un elector parroquial, ¿no? Entonces, esta era una primera selección, una selección preliminar que, guardadas las debidas proporciones, quizás hoy podríamos considerar como las elecciones primarias o de selección interna de candidatos en los partidos políticos. Reitero, guardadas, por supuesto, todas las debidas proporciones. El siguiente paso, la siguiente etapa, consistía en elegir a los electores de partido. Para esto se llevaba a cabo un nuevo ejercicio electoral justamente en las juntas electorales de partido, en donde se elegían 3 electores por cada diputado de las Cortes, ¿no? Es decir, que, bueno, pues se congregaban todas las personas que habían sido designadas mediante las juntas parroquiales, se estableció un nuevo filtro y de ahí salían solamente 3 electores, ¿no? Y estos, a su vez, participaban en una última instancia que se refería a las juntas electorales de provincia. Quien era designado en las juntas electorales de provincia, pues era quien iba a representar justamente a la provincia en las Cortes de España, ¿no? En las Cortes de Cádiz. En el caso mexicano tenemos por lo menos 2 diputados novohispanos que son sumamente célebres por haber participado en las Cortes de Cádiz, no solo por eso, pero por su participación son muy bueno, ocupan un lugar importante, ¿no? En la historia, por haber participado en las Cortes de Cádiz. Me refiero a Guridi Alcocer y a Miguel Ramos Arizpe, ¿no? Son 2 de los diputados novohispanos que pues participaron justamente en la discusión de la Constitución de Cádiz. Bueno, en la parte derecha de la lámina tenemos alguna información complementaria que nos habla de, digamos, cómo se llevaba a cabo el proceso propiamente electivo, cuáles eran algunas de las actividades que desempeñaban estas instancias. No me detengo demasiado en ello, reitero, a quien le interese la presentación, con todo gusto se la puedo compartir. Bueno,
A continuación tenemos que en el año de 1812, que fue cuando se discutía en España justamente la Constitución de Cádiz, a la par en México pues continuaba el movimiento insurgente. Y aquí encontramos otro antecedente sumamente importante de nuestra democracia moderna. Me refiero a la Constitución de Apatzingán, que en realidad tiene una denominación un tanto diferente, que es la que aparece en la lámina, ¿no? El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, ¿no? Esta fue aprobada el 22 de octubre de 1814 y el principal impulsor de este documento fue José María Morelos y Pavón. De hecho, pues todos recordaremos que justamente cuando se reunió el Congreso de Chilpancingo, que fue el órgano que discutió y aprobó este ordenamiento, José María Morelos se dirigió al Congreso asumiéndose como siervo de la nación y dando lectura a este documento que ocupa un lugar importante en los anales de nuestra historia y que se refiere a los sentimientos de la nación, ¿no? Bueno, por supuesto que hay muchos elementos, muchas características que por sí solos nos dan cuenta, nos explican de la importancia de este instrumento, de este documento discutido y aprobado por el Congreso de Chilpancingo. Pero me parece un aspecto fundamental el hacer referencia justamente a lo que se señala en la lámina, ¿no? Este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana declara el principio de soberanía popular y establece un régimen republicano con división de tres poderes. En que el poder ejecutivo, se identifica como el supremo gobierno, se deposita en tres personas y reproduce el sistema de elección indirecta a tres niveles, ¿no? Esto que acabamos de revisar justamente para conocer cómo fue el proceso de designación de diputados novohispanos que participaron en la discusión de la Constitución de Cádiz. Bueno, estos tres niveles se refieren a la parroquia, el partido, la provincia, como lo acabamos de mencionar, y en este caso para nombrar a los diputados al Supremo Congreso, ¿no? Bueno, lo que vale hay, reitero, muchos aspectos que valen la pena, pero lo que me interesa destacar es justamente esta idea de soberanía que se recoge en este documento, ¿no? Y esto pues ya nos habla de una noción de democracia, en donde el poder recae en el pueblo, no en una figura designada por Dios, como se creía en la organización política azteca o feudal europea, sino en un hombre, en una persona, para utilizar el lenguaje inclusivo, en una persona que sería designada por la población, por el pueblo, ¿no? Entonces, la incorporación de esta noción de soberanía a un documento que estaba llamado, o por lo menos esa era la intención de Morelos y el Congreso Constituyente, estaba llamado a ser la piedra angular de la organización política del México independiente. Bueno, pues esta idea de soberanía, que insisto, podríamos considerar un antecedente directo de la democracia contemporánea, al menos en nuestro país, me parece un evento sumamente importante, un contenido sumamente relevante en este instrumento. Bueno, a continuación tenemos la etapa pues sumamente convulsa que va de la consumación de la independencia hasta pues prácticamente el porfiriato, ¿no? Recordemos que pues una vez que se consuma, bueno, que para empezar la independencia duró varios años, nosotros celebramos siempre el inicio de la independencia, pero en realidad la independencia se consumó hasta más de una década después, y esto sabemos que se logró gracias a la unión que se hizo entre quien en ese momento encabezaba la lucha insurgente, que era Vicente Guerrero, y el ejército realista encabezado por Iturbide, ¿no? Entonces, gracias a esta unión, sabemos perfecto que al final, simbólicamente, la independencia se consumó con la llegada del ejército trigarante, el ejército integrado por estos dos bandos, a la Ciudad de México de manera pacífica. Y después, bueno, pues se llevó a cabo el proceso de acta de declaración de independencia y demás. Sin embargo, en el origen en el origen del México independiente estamos hablando de que no éramos una nación soberana propiamente, no éramos una
nación que aspirara a ser democrática, sino que aspiraba a instituirse como un imperio. Y de hecho, justamente Iturbide, como todos lo sabemos, fue nombrado el primer emperador, ¿no? Sin embargo, pues esta forma de organización política fue efímera y después entramos en esta etapa convulsa que acabo de hacer alusión, que se distinguió por guerrillas internas, por tener conflictos en el interior, por una precariedad económica que incluso fue motivo de estas guerras hacia el exterior. Recordemos que se dio la división o la separación de Texas del territorio nacional, que vivió algunos años como estado independiente y que finalmente fue anexado a la Unión Americana, y que después tuvimos también una guerra con los Estados Unidos en donde se pretendía hacer valer, finalmente se logró, que México respondiera por los daños que se había causado a los ciudadanos tejanos, que bueno, pues ya habían pasado a formar parte de la Unión Americana, ¿no? Esto, pues como todos sabemos, no fue más que un pretexto para una invasión norteamericana en un momento de instabilidad política, económica, financiera, que terminó por obligar a México a desprenderse de más de la mitad de su territorio, por lo cual recibió una compensación económica de, si no me equivoco, alrededor de 15 millones de dólares de la época, ¿no? Bueno, este evento se le atribuye a Santana, Antonio López de Santa Anna, aunque me parece que esta noción responde más bien a la forma en que nos ha sido contada la historia, porque lo cierto es que todo este proceso resultó bastante más complejo que una decisión en comparación con una decisión unilateral tomada por el gobernante en turno, Antonio López de Santa Anna, como se nos ha inculcado en las clases de historia a lo largo de nuestra formación profesional, ¿no? Desde la primaria hasta la universidad. De hecho, pues Santa Anna es visto como uno de los grandes malvados de la historia de México, justamente por haber vendido el territorio nacional, aunque reitero, en realidad no es que lo haya vendido como tal, sino que se vio obligado a ceder el territorio y en compensación el gobierno de Estados Unidos pagó una cantidad a México, ¿no? Pero reitero, esto es bastante más complejo de lo que se nos ha enseñado en la escuela. Bueno, el caso es que durante esta época convulsa, podemos advertir que se formaron dos grandes bandos que se refieren a los liberales y conservadores. Hoy en día estas expresiones suelen ser utilizadas en particular por el titular del Ejecutivo para hacer referencia a, digamos, el posicionamiento en el espectro ideológico de distintos grupos sociales y políticos. Sin embargo, me parece que el Ejecutivo lo utiliza quizás haciendo remembranza a la división que se dio en esta etapa del México independiente, pero con ciertas imprecisiones. Lo que ocurrió en esta época fue que se formaron estos dos grandes bandos en atención a que había una clase privilegiada que evidentemente buscaba conservar algunos de los privilegios, que este también es un discurso que maneja el titular del Ejecutivo en la actualidad, y una clase liberal que buscaba pues más bien modificar las estructuras de poder, ¿no? Esta división se fue, digamos, marcando a lo largo de las décadas, pero se gestó prácticamente desde el México independiente, ¿no? Como ustedes pueden advertir en los apuntes que tenemos en la lámina, bueno, partimos de la premisa de que una vez que se consumó la independencia, teníamos una nación, digamos, sin una identidad definida, en donde era fácil que germinaran distintas ideologías, ¿no? Y esto fue lo que dio origen a la división entre estos dos grupos, que eran orientados por una ideología en particular, una libertaria y una conservadora, aun cuando ambas compartían, digamos, la misma plataforma ideológica que se refiere a la masonería, ¿no? En realidad, la masonería fue adoptada por la clase política y económica de la época, aunque digamos que se dividió incluso la misma masonería en función de la posición política que
asumió una y otra parte, ¿no? Una de las partes prefirió desarrollar o dedicarse al rito escocés de la masonería, que impulsaba cambios moderados, y la otra parte optó por el rito yorquino, perdón, que cuestionaba a la monarquía y proponía cambios de forma y de fondo, ¿no? El origen de todo esto lo podemos advertir justamente al momento de la consumación de la independencia. De hecho, justamente por eso es que se hace referencia a Guadalupe Victoria, quien buscó, digamos, hacer compatibles estas dos visiones del mundo, fundando lo que se conoce como el Grupo del Águila Negra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este cometido no lo logró, después se dio un rompimiento, una confrontación entre otros personajes sumamente relevantes en la historia de nuestro país, que se refieren a Bustamante y Vicente Guerrero, y finalmente este rompimiento, pues en realidad lo que hizo fue polarizar las posturas ideológicas y por supuesto las posturas políticas, ¿no? Y esto lo podemos advertir prácticamente a lo largo de las décadas que van de 1830 hasta 1850 y tantos, e incluso más allá, porque ustedes recordarán, bueno, en un momento más lo vamos a comentar, que en los años 60 del siglo XIX se tuvo un nuevo intento por establecer un imperio en México. De hecho, bueno, pues es conocida y se tapa en la historia como el Segundo Imperio, en donde, bueno, pues el grupo conservador precisamente optó por ofrecerle la corona a un gobernante europeo, a Maximiliano de Habsburgo en Austria, ¿no? Y esto, pues se logró también con el apoyo de Francia, aunque pues sabemos también que finalmente este intento de imperio no prosperó, que la resistencia encabezada por Benito Juárez pues logró socavar este intento de imperio. Finalmente se logró la restauración de la República. Maximiliano fue fusilado junto con algunos otros líderes conservadores en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y bueno, pues después ya tuvimos un periodo de mayor estabilidad política hasta la muerte de Juárez, que motivó un levantamiento, que antes también había habido un intento de levantamiento por parte de Porfirio Díaz, pero con la muerte de Juárez hubo un intento de levantamiento que finalmente fue socavado, fue relevado Juárez por Lerdo de Tejada, pero al momento de querer reelegirse Lerdo de Tejada, nuevamente hubo un levantamiento militar encabezado otra vez por Porfirio Díaz, y finalmente elección de este reformista, ¿no? Y después entramos a la etapa del porfiriato, que también tiene algunas características importantes para, no solamente en términos de autoritarismo, que es, digamos, como la etiqueta característica del periodo, sino que también podemos advertir algunos elementos importantes o por lo menos significativos en términos de antecedentes de instituciones democráticas, como la formación de partidos políticos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Por lo pronto, me parece importante hacer hincapié en este otro instrumento, en esta otra en este otro instrumento legislativo, constitucional. Estoy haciendo referencia a la Constitución de 1824, que bueno, pues ya es identificada como una constitución en toda forma, ¿no? Un instrumento codificado, un instrumento emanado del poder constituyente, y en donde podemos advertir también varios elementos que nos hablan de antecedentes relacionados con la democracia. Tenemos, por ejemplo, que se refrenda, vuelve a retomar esta idea de soberanía. En el artículo primero se establece que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. En el tercero, esto se complementa con lo que se señala en el artículo cuarto. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Ahí podemos identificar muy claramente este antecedente de democracia en nuestro país. Un aspecto que vale la pena destacar, bueno, por lo menos a mí me pareció interesante, es lo establecido en el artículo tercero, en donde se establece la religión católica como obligatoria, ¿no?
me parece, me llama poderosamente la atención los términos en que está redactado el artículo, ¿no? Como ustedes pueden ver, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. Naturalmente, pues estamos hablando de una época completamente distinta y, bueno, la libertad de credo quizás ni siquiera ocupaba un lugar en el imaginario colectivo, ¿no? Bueno, en el artículo 6 se señala que el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, esto retomando los planteamientos de Montesquieu, de la división de poderes, y en el artículo 9 se establece que las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a los que también corresponde reglamentar las elecciones. Bueno, este artículo me pareció interesante porque nos habla del antecedente de la ciudadanía, ¿no? En realidad en la Constitución no se definía, por lo menos en esta Constitución del 24, salvo que alguien tenga una información más precisa y me corrija, pero de acuerdo a la revisión que yo hice, no se habla propiamente de ciudadanía en esta Constitución, ¿no? Se deja esta potestad a las entidades federativas. Y en ese entonces, bueno, pues también hay que tomar en consideración que la ciudadanía era ejercida, como ya les decía hace rato, por personas que pertenecieran a una cierta clase social y sobre todo que pudiesen garantizar una renta económica. Bueno, en las siguientes láminas, esta y la que sigue, si no me equivoco, sí, tenemos una línea del tiempo que nos permite, digamos, como articular algunos de los contenidos que ya hemos comentado y nos permite también adelantar algunos eventos que vamos a revisar con mayor detalle en los próximos minutos. Entonces, bueno, recapitulando, tenemos que en 1810 surge el movimiento insurgente de independencia, en 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, que, bueno, tiene una vigencia efímera, tanto en España como en México. En 1813 se dieron a conocer los sentimientos de la nación, en el 14 se promulga la Constitución de Apatzingán, en el 21 se proclama la independencia después del Plan de Iguala y de negociaciones con Iturbide, quien se corona emperador de México el 21 de julio del 22. En el 24 el constituyente proclama el Pacto Federal y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En el 28 se lleva a cabo la elección para presidente de la República, que dio el triunfo a Gómez Pedraza y surge la rebelión de Santana, agravándose la lucha entre centralistas y federalistas. En el 33, Santana es declarado presidente, en el 36 es apresado y el Congreso expide las 7 leyes. Este instrumento también lo vamos a comentar en un momento más. En el 43 se elaboraron las bases orgánicas con un Congreso centralista moderado, integrado por 68 miembros, y en el 47 la Constitución del 24 se restituye y se busca el retorno de Santana. Recordemos que Antonio López de Santana, les decía, es una figura sumamente polémica, es vista como uno de los grandes villanos de la historia de nuestro país, quien ocupó el poder presidencial en distintos momentos durante esta etapa posterior a la declaración de independencia de nuestro país y que pues le tocó vivir eventos sumamente convulsos, sumamente complicados durante esta etapa. También ciertamente Santana, no estoy tratando de hacer ninguna apología, lo único que quiero comentar o lo que me interesa comentar es que, bueno, pues todos los personajes de la historia finalmente son personas de carne y hueso, con claroscuros, y pues sería importante que aprendiéramos justamente a analizarlos desde esta perspectiva más objetiva, ¿no? No dividir la historia entre buenos y malos. En lo particular, un momento más quizás hagamos referencia a ello, a mí me parece que, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo también es visto como uno de los grandes villanos de la historia, pero lo cierto es que a mí en lo particular me parece víctima de las circunstancias políticas de la época y que además fue invitado por el grupo conservador y al final cuando llegó a México resultó más liberal que Juárez, o hay quien dice, quien afirma esto, ¿no? Bueno, a continuación, me parece importante comentar, después de esto, si gustan, podemos hacer un breve espacio como para intercambio de opiniones, de impresiones, pero por lo pronto quisiera comentar este instrumento que se refiere a las 7 leyes constitucionales de 1836. Esta
este conjunto de instrumentos, pues tienen, digamos, que una equivalencia a la Constitución, pero son sumamente controvertidos porque una vez que fueron discutidos y aprobados, pues implicaron justamente dejar de lado la Constitución del 24, ¿no? Y varias de estas leyes constitucionales pues estaban hechas a modo para que Santana, que era el presidente en turno, ejerciera el poder de una forma un tanto más cómoda y hasta arbitraria, ¿no? Bueno, lo que vale la pena destacar entre muchos aspectos, me parece que tiene que ver con los 15 artículos de la primera ley, porque se refieren a el reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Aquí ya podemos hablar de ciudadanía, de hecho así se señala justamente, y esta categoría se otorga a aquellos ciudadanos que, o aquellas personas, aquellos habitantes que supieran leer y que tuvieron un ingreso anual mínimo de 100 pesos, excepto para los trabajadores domésticos, quienes no tenían derecho al voto. Entonces, estamos hablando de que ya se reconoce en un ordenamiento o en un instrumento de naturaleza constitucional de la categoría de ciudadanía, aunque la ciudadanía era entendida no en términos universales, no en términos incluyentes, sino solamente para un grupo selecto de la población. Bueno, esta primera ley estaba conformada por 15 artículos y algunos de sus contenidos se refieren a que establecían los derechos de los ciudadanos, que entre otras cosas implicaba justamente participar en las elecciones, definía los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, estableciendo la obligación de profesar la religión de su patria, establecía la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de la propiedad privada, la irretroactividad de la ley, entre otras cosas. Entonces, esta primera de las 7 leyes, de alguna forma estaba enfocada a establecer las reglas, naturalmente de naturaleza constitucional, sobre derechos y sobre prerrogativas que asistían a quienes ostentaran la categoría de ciudadanos. Bueno, a continuación tenemos las bases de organización política de la República Mexicana de 1843. Con esto sí ya cierro esta primera parte de la exposición, reitero, para darles el uso de la voz a quien desee participar y solamente como para concluir, digamos, la primera etapa del siglo XIX, ¿no? Tenemos que estas bases de organización política de la República Mexicana de 1843 igualmente se emiten en este contexto del México convulso y retoman algunos de los contenidos tanto de la Constitución del 24 como de las 7 leyes, aunque también en general estas bases de la organización política del 43 pues atendían más bien a las circunstancias políticas de la época, por lo tanto pues también son objeto de controversia. Bueno, algunos de los aspectos que vale la pena señalar se refieren, por ejemplo, al artículo 7, en donde se establece que son habitantes de la República, todos los que residen en puntos que ella reconoce por su territorio. Este aspecto pues resultaba importante considerando justamente los eventos de separación de Texas y de apropiación del territorio por parte de los Estados Unidos. El artículo 8 establece que son obligaciones de los habitantes de la República observar la Constitución y las leyes y obedecer a las autoridades. En el artículo 9 se establece que los derechos de los habitantes de la República se refieren a que nadie nace o nadie es esclavo en el territorio de la nación y cualquier persona que llegue al territorio nacional, por este hecho también alcanza su libertad, ¿no? Nadie puede ser molestado por sus opiniones, todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa calificación o censura, lo cual nos habla también de un derecho que hoy podríamos considerar como inherente a las democracias contemporáneas y que se refiere a el derecho a la libertad de expresión. A ninguno se aprenderá sino por mandato de algún funcionario o a quien la ley dé autoridad para ello, excepto el caso de delito infraganti en que pueda hacerlo cualquiera del pueblo, ¿no? Bueno, pues se refiere a las garantías de acceso a la justicia. Bueno, como complemento de este mismo instrumento, tenemos que en el artículo 18 se establece que son ciudadanos los mexicanos quienes hubiesen alcanzado la mayoría de edad, que, bueno,
refiere a los 18 años, aunque, bueno, aquí había un matiz, o sea, se alcanzaba la mayoría de edad a los 18 años si las personas estuviesen casadas, y si no, hasta si alguien llegara soltero hasta los 21 años, bueno, pues hasta ese momento podría ostentar la categoría de ciudadanía. Y bueno, pues se reitera esta condicionante de que para ejercer la ciudadanía se debe contar con una renta anual, en este caso de 200 pesos por lo menos, procedente de fuentes lícitas, ¿no? O sea, capital físico, industria o trabajo personal honesto. En el artículo 19 se establece que son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las elecciones populares. Y en el artículo 20 se establecen las obligaciones del ciudadano, que entre otras se refieren a adscribirse al padrón de su municipalidad, lo cual también es un antecedente de las democracias contemporáneas, porque hoy en día, naturalmente, nos tenemos que censar en términos electorales. En México, esto se refiere a registrarnos, a formar parte del padrón electoral, del registro nacional electoral, y bueno, pues aquí podemos identificar un antecedente directo de ese aspecto. Bueno, otra obligación se refiere a votar en las elecciones populares y a desempeñar los cargos de elección popular cuando no se tenga impedimento físico o moral para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues estos apuntes nos hablan justamente de la obligación, no solamente un derecho, sino la obligación de participar en la designación de representantes y también el derecho a el desempeño del servicio público. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí no sé si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, algún aporte, alguna duda. Adelante, Anet. Gracias. Pues de hecho toda esta información es bastante interesante porque nos hace tener un contexto general y hablando históricamente de cómo fue el proceso del sistema político, ¿no? Desde su formación, que nos remontamos desde la historia prehispánica, ¿no? Hasta todo el desarrollo que se ha visto en todo el siglo XIX. A mí me interesa mucho en cuestión, bueno, en el ámbito de cuando se dio la discusión entre los liberales y los conservadores, ¿no? Esa discusión entre de qué manera va a funcionar nuestro sistema político, el sistema bueno, la forma de gobierno, mejor dicho, ¿no? Entre una forma conservadora de concentración de poder, de monarquía constitucional, o por el otro lado de libertad, ¿no? De liberales en cuestión de una república, de un sistema federal. Esa discusión a mí en lo particular siempre me ha parecido bastante interesante y determinante hasta nuestros tiempos, porque también dio pauta a todo lo demás, ¿no? Que estaba comentando, las demás constituciones, los sentimientos de la nación, etcétera. Por un lado. Y por el otro también me resulta bastante importante el hecho de que a pesar de que fueron reconocidas las libertades individuales, bueno, en aquel entonces, las formas o los mecanismos de participación eran un tanto limitantes, en el sentido de que algunos, como ahí lo menciona la Constitución y las leyes, algunos podían participar siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos, llámese condición económica, llámese reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aunque hubo avances en las libertades individuales, en el reconocimiento de los derechos fundamentales, también había ciertas restricciones en las formas de participación. Pero en general, me parece bastante interesante lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias, Anet. Bueno, sí, en efecto, el ejercicio de la ciudadanía respondía a condiciones completamente distintas a las que hoy estamos acostumbrados, comenzando porque, bueno, pues era selectiva, como ya comentamos, y además era excluyente, ¿no? Porque, pues en esta época, por supuesto que las mujeres no tenían la posibilidad de participar en la vida pública del país, ¿no? De ejercer la ciudadanía. Bueno, si no hubiese alguna otra intervención, entonces continuamos con la exposición. Nadie más desea participar. Adelante, Cristian. ¿Sí se escucha? Buenos días. Sí, ok. Bueno, yo primeramente rescataría tres aspectos de lo que acabamos de ver. El primero de ellos es cómo
se busca la libertad y después no se sabe qué hacer con ella. Tanto así que se instaura un imperio. Es decir, creo que había mucha confusión respecto a cómo se iba a llevar esa nación libre. El otro aspecto es los tintes sumamente teocráticos de la nación, es decir, había una imposición a un estado teocrático y creo que tiene mucho que ver con esta noción del imperialismo, es decir, una sola religión, un solo individuo que rija las normas de la nación para poder, digamos así, funcionar correctamente. El último aspecto sería, no sé si fue mi imaginación o eso fue lo que yo deduje, que las elecciones recaían en alguno de los poderes que mencionaban, por ejemplo, en el legislativo principalmente, la organización y también la atribución de designar quién o no iba a ser ciudadano, recaía en el legislativo. Entonces, con esto vemos que estábamos muy lejos de realmente tener una verdadera forma de gobierno representativa y democrática, porque si bien se establecían las leyes, eran nociones cerradas y creo que eran bastante impositivas a la religión y el sometimiento a determinados poderes. Creo que el ciudadano se dejaba un poco de lado en estas cuestiones. Esa sería mi aportación, gracias. Gracias, Cristian. Bueno, pues sí, evidentemente había bastantes imposiciones. Un ejemplo es esta obligación de profesar la fe católica. Y bueno, pues por supuesto también la ciudadanía era dejada de lado, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esto, yo creo que para entender esto tendríamos que hacer un ejercicio hermenéutico justamente y colocarnos o tratar de ubicarnos en la época, ¿no? Había poca movilidad social en la época, había una cuestión de linaje en la sociedad que definía la estratificación social, o sea, casi que el destino de las personas estaba definida desde el nacimiento, o sea, si alguien era indígena, pues no tenía posibilidades de acceder a alguna otra esfera social, si alguien era descendiente de una clase acomodada, con abolengo y demás, bueno, pues tenía por supuesto mayores posibilidades de desarrollo y esto pues se le daba a las generaciones siguientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente era una situación que no podríamos, digamos, equiparar a las actuales democracias, pero, pues reitero, pues habría que entender justamente la época, hacer un ejercicio hermenéutico y ponernos en ese contexto. ¿Por qué hubo un intento de imperio cuando se consumó la independencia? Pues porque no conocíamos otra forma de gobierno, ¿no? En realidad. Entonces, lo único para ponerlo en términos llanos, quizás lo que se pretendía era simplemente independizarnos de la corona española, pero la forma de organización política se iba a replicar en México, ¿no? O sea, finalmente íbamos a tener un monarca, quizás retomando la Constitución de Cádiz, porque recordemos que la Constitución del 24, pues bueno, ya fue discutida y aprobada por un constituyente, ¿no? Entonces teníamos lo que hoy sigue existiendo en España, una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión interesante. Adelante, Francisco, por favor. Sí, pero es básicamente en el sentido de lo que comentaban, ¿no? Nosotros, en el momento en que se dan estos eventos históricos, pues había un contexto bien definido, ¿no? Y básicamente había además del odio que había entre los criollos y los peninsulares, que fue uno de los factores, o sea, venían las independencias se estaba dando las de Estados Unidos, las de algunos otros países de Latinoamérica, no tenían el conflicto político con Francia, pero sí creo que para el momento en el que se da, lo que se buscaba, como bien comenta usted igual, no era, o sea, la evolución de los conceptos hasta donde estamos ahora, pues es eso, ha pasado por el tamizaje social y hemos avanzado en cuestión de la concepción de cómo nos vemos y qué sería mejor. Para ese momento, pues lo mejor era seguir manteniendo un sistema político que fuera una monarquía, ¿no? Porque le ofrecen primero
a Maximiliano, pero después cuando Iturbide instala, después de que termina digamos, el proceso de independencia, vuelven a solicitar que venga un príncipe heredero de alguna familia europea, ¿no? Primero piensan en España, y si España se reduce, dicen, pues bueno, a cualquiera de ellos. Entonces, esa pugna entre la concepción, creo, no sé, o la parte de cómo se veía a sí mismo el pueblo mexicano estaba, como sigue siendo, creo que hasta ahora, ¿no? Definido por las élites en el poder. Y en ese momento, la élite en el poder lo que suponía era que para preservarse, pues necesitaba mantener un control como el que tenía bajo ese esquema, ¿no? Creo que esa es parte de la aportación. Gracias, Francisco. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, bueno, como les decía, estamos como muy acostumbrados a ver la historia de una forma maniquea entre buenos y malos, ¿no? A lo mejor los propios conservadores que ofrecieron la corona a Maximiliano no lo hacían solamente para mantener sus privilegios, sino porque pensaban que era lo mejor para el país, ¿no? O sea, era una pretensión legítima, digamos, ¿no? Pero bueno, pues eso está, por supuesto, a discusión. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Vamos a entrar ahora a la parte de las reformas, a la etapa de la instauración de la República. Justamente vamos a abordar rápidamente el tema del Segundo Imperio y después nos vamos a referir a el Porfiriato para, como les decía, que hoy agotemos, digamos, estos antecedentes históricos durante el siglo XIX durante el siglo XIX, y a partir de mañana veamos cómo ha sido, digamos, el avance democrático a lo largo del siglo XX, es decir, cómo se han desarrollado las instituciones políticas que hoy son las bases de la democracia en la cual nos encontramos inmersos, ¿no? Bueno, entonces a continuación tenemos la Constitución de 1857. Algunos de los contenidos, aquí ya tenemos un instrumento mucho más robusto en comparación con sus antecesores, digamos, influido por esta perspectiva liberal, que de hecho, bueno, pues se advierte de manera muy clara con esta separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Que es uno de las enormes aportaciones que hicieron los reformistas, Juárez, Montfort, Lerdo de Tejada, etcétera, ¿no? Y que, bueno, hoy sigue siendo objeto de controversia, pero que nos ha permitido construir justamente un Estado laico. Y de hecho, bueno, pues este también es un aporte importante a la democracia mexicana, porque aquí podemos encontrar ese germen del principio de laicidad, que hoy también es importante en las democracias modernas, porque una de las cuestiones que ustedes estaban comentando, cuestionando, era, por ejemplo, la imposición de la fe religiosa, ¿no? Bueno, pues ahora en las democracias modernas, pues existe o tendría que existir justamente reconocimiento del derecho a la libertad de credo, ¿no? Entonces, el principio de laicidad, para el caso mexicano, lo podemos encontrar, o su origen lo podemos encontrar justamente con la reforma o con la Constitución de 1857. Bueno, otros aspectos que vale la pena destacar de este instrumento se refieren a que se reconoce nuevamente esta noción de soberanía. En el artículo 1 se establece que el pueblo mexicano reconoce que son los derechos del hombre, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Bueno, ya ahí se puede advertir una reivindicación de los derechos individuales. El segundo artículo se refiere a que en la República todas las personas nacen libres. Bueno, siempre se decía de los hombres, pero bueno, pues ya sabemos que esto también responde a las condiciones de la época. Las mujeres, desafortunadamente, durante buena parte de la historia de nuestro país eran relegadas, ¿no? Esto no comenzaría a ser diferente, sino ya en el siglo XX y ya avanzado el siglo XX. Que el derecho al sufragio femenino no se otorgó sino prácticamente hasta la mitad del siglo XX. Bueno, a continuación tenemos que en el artículo 6 se señala que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, lo cual nos habla nuevamente del derecho a la libertad de expresión. En el artículo 8 se establece que es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa, pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República y
se complementa esto diciendo que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario. Esto me parece sumamente importante destacarlo en términos del diplomado, porque nos habla de que el derecho de petición se reconoce en la Constitución e incluso se establecen algunas premisas para poder ejercer, ¿no? Entonces, el derecho de petición básicamente consiste justamente en que la ciudadanía, las personas, la población, pueda hacer una petición, dirigir una solicitud, alguna exigencia a los órganos que integran la administración pública. Y por mandato constitucional, las autoridades están obligadas a dar contestación a las peticiones de las y los ciudadanos, bueno, en este caso de los ciudadanos, ¿no? Entonces, me pareció importante señalar este artículo porque un mecanismo incipiente, precario, limitado, pero finalmente un mecanismo que se reconoce en la Constitución del 57 para alentar y permitir la participación política, la vinculación entre el poder público, los órganos de administración y las y los ciudadanos. Bueno, en este caso, reitero, los ciudadanos hombres. Tenemos en el artículo 9 también que a nadie se le puede cortar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Este contenido también es sumamente relevante en términos de antecedentes porque de lo que nos habla es justamente del derecho de asociación, lo cual está vinculado con la posibilidad de integrar partidos políticos, ¿no? Y justo por eso las características de este contenido, de este texto en particular, solo pueden ejercer este derecho de asociación los ciudadanos de la República, ¿no? Para participar en los asuntos que tienen que ver con el país, ¿no? Entonces, este contenido, reitero, me parece sumamente importante porque se reconoce en términos constitucionales el derecho de asociación y esto va de la mano con la gestación de los partidos políticos. Mañana, o bueno, si da tiempo hoy, quizás hagamos referencia a la historia de los partidos políticos. En este caso, solamente quiero comentar que en este preciso momento de 1857 todavía no podíamos hablar de partidos políticos como tales, ¿no? De lo que hablábamos era de facciones o de males necesarios. Para quienes hayan tomado ya el curso, el diplomado de partidos políticos, sabrán que en la literatura especializada, autores como Maurice Duvergier, Angelo Panebianco, Giovanni Sartori, nos hablan de un desarrollo de los partidos políticos a partir de la llegada de la democracia burguesa, de la democracia liberal. Y originalmente los partidos políticos eran vistos con cierto rechazo, no podíamos hablar propiamente de partidos políticos, sino más bien de facciones, y eran vistos con cierto rechazo, porque en los albores de las democracias liberales lo que se buscaba era la unidad nacional. Entonces, el hecho de que hubiera grupos que persiguieran intereses particulares, pues por supuesto que contravenía esta noción de unidad nacional. Por lo tanto, en el origen, los grupos que podríamos considerar el germen de los partidos políticos eran vistos con cierto recelo. Después, estos grupos que comenzaron a ser vistos como clubes o como facciones, fueron reconocidos como males necesarios. Para hacer funcionar las democracias liberales tendríamos que contar con instancias intermediarias que permitieran el acceso de la ciudadanía al poder, y estas instancias eran justamente los partidos políticos. Por ello es que en la literatura especializada, después de esta etapa de rechazo, en donde eran vistos como facciones, se identifican como entidades necesarias, como males necesarios, ¿no? Y después ya entramos a la etapa de legalización, después a la etapa de constitucionalización y demás, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. El caso es que, bueno, durante de partidos políticos, sin embargo, bueno, pues podemos identificar el germen
en este contenido de la Constitución, en el artículo 9, de lo que a la sazón permitiría la conformación de partidos políticos, ¿no? Bueno, otros contenidos que igualmente resultan importantes se refieren al artículo 34, en donde se señala que son ciudadanos de la República, todos aquellos que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además dos requisitos en particular: la condición de edad, haber cumplido 18 años siendo casados o 21 siendo solteros, y tener un modo honesto de vivir. Aquí vale la pena destacar también que comenzamos a ver esta apertura, esta universalización en la categoría de ciudadanos, porque ya no se establece, por lo menos de manera explícita, esta condicionante económica, ¿no?, de garantizar una renta. Entonces, en la práctica, por supuesto que no todas las personas podían votar, pero resulta un aspecto significativo que en la Constitución ya no se estableciera esta condicionante de la renta, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el contenido del artículo 35, en donde se establecen las prerrogativas, de los ciudadanos. Estas se refieren a votar en las elecciones populares, a poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión. En las bases orgánicas que revisamos anteriormente, también se garantizaba este derecho a que los ciudadanos pudiesen ejercer los cargos públicos, pero aquí ya adquiere un mayor grado de precisión, ¿no? Aquí podemos advertir ya con claridad la dimensión del derecho al voto que se refiere a la pasividad, ¿no? Sabemos que el derecho a votar tiene dos dimensiones, una pasiva y una activa, una que implica el votar para designar representantes populares y otra que implica la posibilidad de ser votado como representante de la población. Bueno, el siguiente aspecto, la siguiente prerrogativa contenida en este artículo 35, se refiere a asociarse para tratar los asuntos políticos del país, bueno, algo que complementa el contenido que revisábamos en la lámina anterior, tomar las armas del ejército en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, algo que resultó sumamente importante en los procesos de Leva, justamente en la guerra de Reforma y en la guerra, en particular en la guerra o en las distintas batallas que se dieron en el contexto del Segundo Imperio, ¿no?, ante la invasión francesa y demás. Bueno, en los siguientes y últimos contenidos de este artículo 35, que se refiere a las prerrogativas, consisten en tomar las armas del ejército, bueno, eso ya lo comenté. El último consiste en ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Bueno, se reitera este derecho de petición que ya había sido considerado previamente. Y por último tenemos los artículos 36, 39 y 40. El primero se refiere a las obligaciones del ciudadano de la República, y esto pues también es importante porque ya en la Constitución se establece, como lo tenemos en la Constitución Federal actual del 17, no solamente derechos para las y los ciudadanos, sino también obligaciones, ¿no? También somos como muy dados a solamente familiarizarnos con la parte de los derechos, de las prerrogativas, de los bienes jurídicos tutelados, pero no tanto con la de las obligaciones. Bueno, en el artículo 36 se establecían justamente estas obligaciones del ciudadano de la República. Estas consistían en inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que tiene o la industria, profesión o trabajo de que subsiste, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares en el distrito que le corresponda, es decir, que el derecho al voto era entendido, o la posibilidad de votar era entendida justamente como un derecho, pero también como una obligación. Y por último, la obligación contenida en el artículo, bueno, la última de obligación contenida en este catálogo del artículo 36 se refiere a desempeñar los cargos de la elección popular de la Federación, que en ningún caso serán gratuitos, ¿no? El artículo 39 a señalar que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, lo cual nos habla nuevamente de retomar esta noción de soberanía nacional, pero ya con una carga muy importante de democracia liberal, guiadas por una noción de democracia liberal, ¿no? O sea, se hace explícita esta idea de que la soberanía reside en el pueblo,
en la gente, ¿no? En la mayoría. Y esto se complementa con lo que viene a continuación en el mismo artículo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, ¿no? Recordemos, bueno, este contenido en particular, esta última frase, me hizo recordar justamente esa máxima expuesta por Abraham Lincoln, ¿no? De que la democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Y por último, esto se complementa señalando que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y este aspecto me llama poderosamente la atención porque por un lado podemos advertir estos atisbos de democracia o de lo que hoy podríamos considerar justamente como democracia, y por otro lado se reconoce la posibilidad de elegir una forma de gobierno distinta. Entonces, me parece un tanto contradictorio, ¿no? Porque entonces, pues a lo mejor cabría la posibilidad de que se instaurara un imperio. Pero bueno, pues esto está, por supuesto, sujeto a discusión. Y por último, tenemos que en el artículo 40, y esto contribuye más justamente a esta discusión contradictoria que estoy refiriendo, se señala en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unificados en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, ¿no? Bueno, entonces quedamos que la Constitución incorpora esta noción de soberanía, establece el pacto federal reconociendo la independencia de los distintos estados que integran la Unión y reconoce como forma de gobierno la república representativa y soberana. Bueno, en esta lámina tenemos pues simplemente un esquema que nos permite, digamos, sintetizar varios de los eventos que hemos comentado durante esta segunda etapa de la exposición, ¿no? Tenemos que del periodo que va de 1830 a 1847 podemos ver esta separación que veíamos hace rato de la clase política, guiados por una noción ideológica entre liberales y conservadores, que originalmente se manifestaron en grupos de centralistas y federalistas, ¿no? Naturalmente, Santana pertenecía al primer grupo de centralistas y por ello es que tanto las constitución, bueno, las 7 leyes y las bases orgánicas estaban enfocadas, digamos, como a centralizar el poder en la capital, y de alguna manera varios de los contenidos estaban hechos para favorecer la forma de gobierno de manera unipersonal, ¿no? Aunque, bueno, pues también se daba cierta importancia, cierta relevancia al Congreso de la Unión, al órgano parlamentario. Y por otro lado, pues estaba justamente la otra visión que buscaba fortalecer las distintas provincias, que buscaba darles una mayor presencia y que incluso, bueno, pues tomaban como referente la experiencia de Texas, que finalmente ustedes recordarán que Texas terminó separándose del territorio mexicano porque pues, era un territorio sumamente grande, muy cercano a los Estados Unidos. Recordemos que Texas y Coahuila era una sola provincia, sumamente extensa. Si hoy Coahuila sigue siendo uno de los estados más grandes de la República, imagínense lo que era en ese entonces sumado al territorio que hoy es Texas. Entonces, bueno, pues esos territorios que estaban muy lejos de la capital, en una época en donde tomaba mucho tiempo trasladarse, en donde incluso las propias comunicaciones tardaban días en llegar de la capital a aquellas regiones, bueno, pues favorecía justamente las pretensiones o las intenciones, las expectativas de separarse de la República. De hecho, bueno, pues en el caso de Texas se consumó, pero tenemos muchos otros ejemplos de entidades federativas que en algún momento consideraron la posibilidad de separarse del territorio mexicano. Un caso es Yucatán, Sonora, bueno, propia Coahuila, etcétera, ¿no? Estas entidades federativas en distintos momentos de la historia consideraron la posibilidad de romper con el pacto federal y declararse naciones independientes. Bueno, entonces tenemos
esta división entre liberales y conservadores que permitió la conformación de dos grupos en el periodo que va de 1830 a 47 y que consistió en los centralistas y los federalistas. Después, en el periodo que va del año 47 al 57, podemos advertir esta misma división, pero ya más bien enmarcada en un grupo liberal y en un grupo conservador. Y después, esta misma división la podemos advertir en el periodo que va de 1857 a 1873, pero aquí ya podemos advertir un cambio en términos ideológicos por lo pronto, ¿no? Porque desde la génesis del México independiente, como lo veíamos, se dio esta división ideológica entre el rito escocés y el rito yorquino, que permitió a la sazón conformar estas corrientes liberales y conservadoras que adquirieron distintas características, por ejemplo, durante el periodo de Santana, esta confrontación entre centralistas y federalistas, ¿no? Pero ya en la etapa del 57 al 73, es decir, después de la reforma, durante la época de la invasión francesa, del intento del Segundo Imperio y hasta la elección de Porfirio Díaz, podemos advertir una nueva división que se da entre liberales civilistas o ministeriales, que eran representados fundamentalmente pues, por los reformistas, Juárez, Lerdo de Tejada, etcétera, y los militares, ¿no? Encabezados sobre todo o representados sobre todo por esta confrontación entre estos dos grupos se advierte con mayor énfasis una vez socavado el intento de Segundo Imperio y restablecida la República. Ocupó la presidencia durante varios periodos, fue reelecto durante varios periodos. Esto también es algo que se soslaya en la historia oficial, ¿no? Finalmente Juárez ocupó la presidencia durante varios años, igual que pasó con Porfirio Díaz, pero les digo, como en ocasiones solemos ver la historia de forma maniquea entre buenos y malos, bueno, como Juárez fue el líder que se encargó de restituir la República, bueno, pues es visto como uno de los grandes próceres de la patria, que bueno, por supuesto lo es, pero que también tiene sus claros oscuros, ¿no? No hay que olvidar por ahí el Tratado Maclean-Ocampo, que también comprometía parte del territorio nacional con los Estados Unidos. En fin, esto solo como para complementar esta premisa que he estado comentando de revisar los personajes de la historia, carne y hueso y no solamente como héroes y villanos. Bueno, a continuación tenemos una última línea del tiempo, con lo cual quizás podamos ir concluyendo esta primera sesión, que igualmente nos sirve para recapitular varias de las cuestiones que hemos comentado y proyectar algunas que se refieren a la última etapa del siglo XIX. Entonces tenemos, por ejemplo, que en 1848 se firma la paz con Estados Unidos y bueno, pues esto formaliza la pérdida del territorio nacional, los estados de California, bueno, de Texas, que ya se había perdido, y de Nuevo México y demás, ¿no? Toda la parte sureste de los Estados Unidos. Bueno, pues todos esos estados los perdimos con estos eventos. Tenemos también que Santana regresa a gobernar el país con el apoyo de los conservadores, encabezados por Lucas Alamán, y Santana promulgó las bases de la administración de la República, que bueno, ya los contenidos o algunos de los contenidos más relevantes los comentamos. Tenemos que se elabora el plan de Ayutla en contra de Santana y se establece un nuevo gobierno y una constitución liberal en 1857, cuyos contenidos principales relacionados con los propósitos del diplomado también ya acabamos de revisar. Tenemos que existe una oposición política y armada frente al nuevo gobierno liberal, el plan de Tacubaya, lo cual motivó justamente la guerra de reforma, que es lo que se refiere en la siguiente lámina, un periodo que va de 1858 a 1860, en donde se impuso el grupo liberal. Después tenemos la intervención francesa, enfrentando al imperio de Maximiliano con la República defendida por Juárez,
que es un periodo que va de 1862 al 67. El Segundo Imperio, si no me equivoco, tuvo una existencia efímera que va del 65 al 67. Finalmente triunfa la República Liberal y se dan las reelecciones de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada sucesivamente, esto de 1867 a 1876, y después tenemos que Porfirio Díaz asume la presidencia de 1876 a 1888 y luego de 1884 hasta su derrocamiento en 1911. Esto lo vamos a comentar con un poquito de mayor detenimiento en las siguientes láminas. A continuación tenemos que justamente después del derrocamiento de Díaz, se establece el principio de no reelección y se regula el régimen de partidos políticos. Esto desde el periodo de la presidencia de Francisco I. Madero, aunque se va perfeccionando a lo largo de las siguientes décadas. Madero tuvo el tino de promover la primera ley electoral en 1911 y después Venustiano Carranza en 1917, 1918, ahorita lo vamos a ver con precisión, también promulgó una ley electoral, o bueno, la promovió, finalmente fue aprobada por el Congreso, y ahí podemos ver los primeros antecedentes de regulación de la vida electoral en nuestro país, en el México contemporáneo. Y bueno, el último apunte de esta lámina se refiere a la tensión que existió entre el Estado y la Iglesia, naturalmente motivado por la Guerra de Reforma y la Constitución del 57, que, bueno, pues contravino los intereses del clero, y también podemos advertir una amplia desigualdad social e inestabilidad económica por la crisis mundial y también por la crisis interna de desgaste de las distintas intervenciones, las guerrillas internas, los conflictos políticos, la deuda con los países del exterior. Finalmente, la invasión francesa deriva justamente de la deuda que tenía México con los países europeos. ¿Se dejó de escuchar? Esta negociación. ¿Me siguen escuchando? Se cortó un poquito. Apenas ahorita. Ok. Gracias. Bueno, a continuación tenemos algunos apuntes sobre el porfiriato. Esta es una lámina que yo elaboré para la clase de partidos políticos, premisas conceptuales y antecedentes. Y nos permite identificar algunos atisbos en términos de democracia, por lo que se refiere a la conformación de partidos políticos. Ya veíamos cómo en los distintos instrumentos constitucionales se fue afinando el derecho de asociación y con ello la posibilidad de construir, de integrar partidos políticos, aunque como les decía, no podríamos entenderlos como partidos políticos y de hecho en ningún instrumento de esta naturaleza que acabamos de revisar se hace mención a los partidos políticos como tales. En realidad, los partidos políticos son definidos como tales en un instrumento de derecho positivo justamente hasta la ley electoral de Madero de 1911. Hasta antes no hay ninguna referencia, ningún instrumento legal a los partidos políticos. Sin embargo, esto no significa que en la práctica no se conformaran los partidos políticos, que no se integraran. Y justamente en esta línea del tiempo podemos advertir algunas experiencias, algunos eventos que nos dan cuenta de la integración de partidos políticos que quizás en ese entonces podríamos ubicar o clasificar más bien como clubes políticos, como grupos políticos, pero que cumplían con la función o con algunas de las funciones que hoy distinguen a los partidos políticos modernos. La principal, quizás la más distintiva, se refiere a la postulación de candidatos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que en 1876 regresa Porfirio Díaz se postula Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Teníamos en la lámina previa que, bueno, Porfirio Díaz llega a la República por primera ocasión en la elección de 1876 y como el periodo presidencial era de 4 años, bueno, pues deja el poder en 1880. Después, en ese año de 1880, se postula, se me fue el nombre de este presidente, que, bueno, pues era afín a Porfirio Díaz,
Ahorita se los digo, pero bueno, el caso es que llega este presidente en la elección de 1880 y después Porfirio Díaz se vuelve a postular en 1884, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente esta línea del tiempo, en 1876, con la primera elección de Porfirio Díaz, él adopta para su gobierno este lema de mucha administración, poca política, lo cual en la práctica pues implicaba, digamos, como socavar los esfuerzos de la oposición, de los grupos opositores, y llevar a cabo inversión pública, ¿no? Les decía, estamos muy acostumbrados a ver héroes y villanos en nuestra historia, pero habrá que recordar que Porfirio Díaz sentó muchas bases importantes para la industrialización del país y también para la cultura del país, ¿no? Un ejemplo muy vívido a la vista de todo el mundo lo podemos identificar en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y bueno, pues también el ferrocarril, el peso estaba durante distintos momentos, estuvo por lo menos equiparable al dólar norteamericano, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Bueno, a esto se refería en parte este lema de mucha administración, poca política. En 1880 tenemos la formación de dos corrientes, una civilista que integraba el Partido Constitucional Liberal, en donde algunos de los personajes ilustres podemos ubicar a Ignacio Vallarta, ¿no? Presidente de la Corte, alguien sumamente importante como jurista. Incluso, bueno, pues ustedes recordarán que durante buena parte de la vida política del país, por la vía jurisdiccional no se podían atender cuestiones electorales justamente a partir de los planteamientos de Vallarta, ¿no? De hecho, esto es lo que explica, o la tesis Vallarta explica que, por ejemplo, el amparo no sea procedente para atender cuestiones relacionadas con las elecciones, ¿no? Con la materia política. Bueno, él era uno de estos personajes ilustres, de estos personajes plenamente identificables de esta corriente civilista, y por otro lado, pues estaba la corriente militarista, que era encabezada por Manuel González, Jerónimo Naranjo, entre otros. De hecho, bueno, Manuel González fue justamente quien relevó a Porfirio Díaz en esa elección de 1880, ¿no? Tenemos después que para 1886 se formó un partido en forma de club que se denominó Amigos del Presidente Díaz. En el 88 se formó un partido oficial y uno de oposición. Estos se refieren al partido antirreeleccionista contra el partido Unión Nacional. Después, en 1892, tenemos la fundación del partido oficial, de un partido oficial y de otro de oposición. Estamos hablando del Club Democrático Electoral contra Unión Nacional, que bueno, pues sí encuentra su antecedente justamente en la elección previa, ¿no? Del 88. Después tenemos en el 96 una nueva reelección sin oposición, en donde Porfirio Díaz fue postulado por el partido político Círculo Nacional Porfirista. Después, en 1901, tenemos la fundación del Club Liberal Ponciano Arriaga y la Convención de Liberales en San Luis Potosí. Aquí hay un dato sumamente interesante que es el que se refiere justamente a continuación. Se podían contabilizar alrededor de 50 clubes locales, o sea, el equivalente a los partidos políticos, porque recordemos que no podíamos hablar, no era común que se hablara de partidos políticos como tal, y estos clubes locales integraron una confederación de clubes liberales. Y sin embargo, justamente por la presencia que estaban adquiriendo estos clubes, que podríamos considerar equivalentes a los partidos políticos, no solamente en términos locales, sino ya a nivel nacional, pues Díaz llevó a cabo una persecución política en contra de estos movimientos con el objeto de disolver justamente estos clubes, y esto dio paso justamente al periódico Regeneración, bueno, a muchas causas, pero una consecuencia de esta represión la podemos identificar en la gestación del periódico Regeneración, que como ustedes saben fue un medio de comunicación en donde participaron los hermanos Flores Magón y que contribuyó a despertar pues la crítica, a despertar este sentimiento de liberación de buena parte de la población alrededor del país.
Y bueno, pues justamente a partir del inicio de esta última década del siglo XX, podemos advertir ya varios eventos que comienzan a aumentar la presión al gobierno de Díaz, las huelgas de Cananea, de Sonora, la represión o la matanza que se llevó a cabo por parte del gobierno federal en contra o en perjuicio de la comunidad yaqui en Sonora, en aras de la industrialización justamente. Bueno, pues fueron precedentes que fueron aumentando, reitero, la olla de presión en contra del gobierno de Díaz. Tenemos para 1903 la integración del partido de oposición Redención Antirreeleccionista, y para 1908 tenemos este evento sumamente significativo de la entrevista que concedió el presidente Díaz a el periodista norteamericano Krillman, en donde afirmó, entre otras cosas, que México ya estaba preparado para la democracia y que él se haría a un lado para dar paso a la sucesión presidencial. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto no ocurrió. Con esta última lámina vamos a cerrar la exposición del día de hoy. Esto no ocurrió, pero alentó las expectativas de renovación del poder público por la vía democrática, y uno de los principales líderes de este movimiento pues fue Francisco I. Madero, como todos lo sabemos, ¿no? Madero participó en esa elección llevada a cabo en 1910, en donde Díaz se proclamó ganador de las elecciones, y bueno, pues Madero fue perseguido político, y finalmente este evento de la reelección de Díaz en 1910 desató el movimiento revolucionario, que se extendería hasta prácticamente los años 30, porque ustedes sabrán que todo lo que se vivió durante esos años, incluida la promulgación de la Constitución del 17, ocurrió en un contexto de convulsión política, de guerra armada, y que, bueno, pues distintos grupos trataron de encabezar el movimiento revolucionario hasta que uno finalmente se impuso, que fue el encabezado por los caudillos del norte, ¿no? Primeramente Álvaro Obregón y después Plutarco Elías Calles. Justamente a partir del día de mañana vamos a estudiar el desarrollo de las instituciones político-democráticas en nuestro país a lo largo del siglo XX, en donde Plutarco Elías Calles jugó un papel sumamente importante en los años 20 y 30, en donde se sentaron las bases de nuestro sistema político, reitero, y de nuestro sistema de partidos. Bueno, pues hasta aquí dejaría la exposición por el día de hoy. No sé si alguien desea hacer alguna intervención de conclusión, de cierre, algún aporte o plantear alguna inquietud. Bueno, pues en estos 5 minutos que nos quedan, pues podríamos tener algunos comentarios muy breves. Bueno, pues si no hubiese intervenciones, no me resta más que... me pregunta Ned mi correo electrónico. Sí, con todo gusto, se los repito, es muy sencillo: rafael.caballero@te.gov.mx. Únicamente les pediría que, para quien le interese, me den oportunidad a que desarrollemos la sesión del día de mañana para que revisemos toda la exposición, y entonces ya al final de la sesión de mañana se las comparto. Bueno, pues entonces no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Espero que pues esta revisión histórica les resulte interesante, provechosa, y sobre todo pues que cumpla con este propósito de contextualizar para los temas que van a revisar en los siguientes módulos de este diplomado. Bueno, pues no me resta más que desearles muy buen día y invitarlos a que nos veamos el día de mañana. Igual que hoy, daríamos 5 minutos de tolerancia, y a las 8:05 damos inicio con la sesión y con la grabación de la misma. Bueno, pues que tengan muy buen día. Muchas gracias.